Apenas 2 meses después de la muerte de Franco, en un contexto de represión aún latente pero con un creciente despertar social, al igual que en otros muchos sitios, Tierra Estella vivió un conflicto entre clases muy duro, la huelga de Salvat. 1976ko urtarrilaren 15ean, Murugarren eta Bartzus artean dagoen pinudi honetan elkartu zen Salvateko langile batzordea. Bertan, erabaki zuten greba mugagabea hastea. Garai hartan langile mugimenduaren aurka zegoen errepresioak horrelako lekuetan behartzen zituen bilerak egitera. Entre sus exigencias estaban las mejoras salariales y la equiparación de salarios, entre ellos el de hombres y mujeres. Además de todo esto, también reivindicaban derechos políticos básicos como el derecho a la huelga, a la manifestación y a la reunión. También el derecho a la organización sindical y política. Reivindicaban también la readmisión de compañeros que habían sido expulsados por su actividad política y la amnistía para los represaliados políticos. La mañana siguiente, los trabajadores se reunieron en la fábrica y comenzaron la huelga. Se encerraron aquí, esperando una respuesta satisfactoria por parte de la empresa. De todas formas, ese mismo día, a las 11:30 de la noche, la Guardia Civil irrumpió en la fábrica y la desalojó. Hemengo desalojoaren hurrengo egunean, San Juan elizan sartu ziren langileak. Eta bertatik ere goiz horretan bertan kanporatu zituen Guardia Zibilak. Bi desalojoen ostean, langileak kalera atera ziren. Manifestazioak debekatuta zeuden eta 3 taldetan atera ziren, Lizarraldeko fabrika guztietara joan ziren eta elkartasuna eskatu zieten bertako langileei. Langileak batuta mantentzeko asmoz urtarriaren 17an San Juan elizan sartu ziren berriz ere. Bertan eztabaida politikoak, ekimen kulturalak eta asanbladak antolatu zituzten. Herritar askoren elkartasuna jaso zuten langileek. Erresistentzia kutxarako dirua, janaria, mantak ekartzen zituzten langilei babesa emateko. Arratsaldero 8etan asanbladak egiten ziren hemen. Otsailaren 9an 2000 lagun inguru gerturatu ziren. Guardia Zibila etorri zen arte. Guardia Zibilak fusilen kulatazoak erabiliz, plaza desalojatu zuen eta hainbat pertsona ospitalera bidali zituen. 2 abortu eragin zituen. Hurrengo egunean, goizeko 8etan Guardia Zibilak eliza desalojatu zuen. Granada lakrimogenoak erabiliz, langileak kanporatu egin zituen San Juan elizatik. Tras el desalojo forzoso de la iglesia de San Juan, los y las trabajadoras hicieron la asamblea en el frontón Lizarra. La situación era insostenible para la empresa y al final terminó por aceptar varios puntos de la plataforma reivindicativa. Los trabajadores de Salvat dieron por finalizada la huelga, pero la chispa que se encendió en Salvat sirvió para encender la llama revolucionaria de otras fábricas. Muchas fábricas se pusieron en huelga o llevaron a cabo diferentes luchas. Canasa, Renolit, Agni, Sarrió, Curtidos, etc. Además, los estudiantes también se movilizaron en la solidaridad por Salvat. Hicieron movilizaciones de más de 200 estudiantes y también se hizo la manifestación de las mujeres, que ayudó mucho en visibilizar y socializar la lucha que estaban llevando los obreros de Salvat. Los sucesos de Salvat nos enseñan que es fundamental recuperar la solidaridad de clase y el espíritu de lucha.